Muy bien. Vamos a empezar con nuestra canción. Ahí Diego está silenciando algunos micrófonos. Muy bien. Pues, de pie, y vamos a cantar Él es el Rey. Hermanito. Está sonando, Nelson. Vale, muy bien, pues hemos cantado Él es el Rey. Y ahora quisiera que podamos hacer una oración para empezar el culto y voy a pedir a algún hermano que pueda hacerme una seña que quiera orar para empezar este tiempo y ponerlo en manos de Dios. ¿Quién le gustaría orar? ¿Que le abra el micrófono? Jacqueline, muchas gracias. Ya tienes audio. Voy a quitarme. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por todo lo que usted hace por nosotros. Bendice a cada hermano, Señor, que estamos aquí reunidos, Señor, a través de este medio, y a los que todavía nos han podido conectar, Señor, que usted le bendiga también. Este tiempo, Señor, Padre de la gloria y alabanza, que suban a usted con olor fragante, Padre de la gloria, Señor. Que todo sea para alabanza y para su honra y para su gloria, Padre. Que todo este tiempo, Señor, de la prédica, Señor, que usted ponga en el pastor, que sea usted, Señor, guiándolo, Padre, dándole esa sabiduría, Señor, para que usted no hable, Señor, que sea usted hablando, Señor, a través del pastor, Padre. Dedicarle toda la honra, Padre, y todo el honor, Señor, por siempre. Amén. Usted es un Dios fiel, Señor, y su misericordia es nueva cada día, Señor. Pedirle, Señor, que siga usted obrando, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, para que podamos, Señor, tener nuestros oídos, Señor, bien abiertos, para poder escuchar bien, Señor, tu palabra y gozarnos, Señor, también en tus alabanzas. Que seamos oidores y hacedores, Señor. Que la pongamos en práctica, Señor, todo lo que podamos escuchar, Señor, de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana, por esa hermosa oración. Así que quiero leer un pasaje de la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias
en Apocalipsis capítulo 5. Ya que tanto se habla del final de los tiempos y de cómo se acerca, vamos a leer un pasaje de Apocalipsis. Me encanta. Apocalipsis 5. Okay. Apocalipsis 5 del 1 al 5. Del 1 al 5. Es el pasaje que habla del rollo y el cordero. Dice así: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Hay uno digno, y a ese vamos a alabar en el día de hoy, juntos como iglesia. Vamos ahora también a dar un par de anuncios que tiene el pastor. Vamos a seguir leyendo también el pasaje un poquito más adelante, a continuar. Por ahora vamos a dejarlo aquí. ¿Tiene algún anuncio? Los estudios. Vale, pues los martes a las 7 doy yo los anuncios. A las 7 tenemos una pequeña reunión de oración. Nos juntamos por Zoom solo a orar. Ya sabéis, si queréis conectarse, martes a las 7. Luego, miércoles y viernes a las 11 de la mañana, el pastor está dando unos estudios también por Zoom sobre epístolas pastorales. Si queréis engancharse, sois bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Y luego los jueves tenemos nuestra reunión de oración, como siempre, y estudio de la palabra. Estamos estudiando Job, capítulo 15, vale. Ya me confundí. Los viernes tienen reunión de jóvenes mayores. Los viernes hay reunión de jóvenes mayores también. Y el sábado lo de los adolescentes. Sábados también han empezado los adolescentes, así que hay que orar por este ministerio precioso. Vale, también quisiera compartir un poquito. ¿Alguien está escribiendo ahí? Sí, sí. Okay. Quiero compartir un poquito lo que fue el domingo pasado, porque aquí en nuestro barrio hemos predicado el Evangelio con el altavoz que tenemos. Así que hemos seguido con nuestro proyecto de Semana Santa. El pastor Diego había estado hablando de lo que era pues, la Semana Santa desde el jueves, viernes, sábado, y el domingo el desafío era... pues termina con el desafío a aceptar a Cristo. Y eso fue lo que hicimos. Diego enseñó a hacer la oración de fe. Y no sé cuántos vecinos lo han hecho, pero al final cuando él oró, aplaudieron y se quedaron con ganas de más, ¿no? Querían que siguiéramos hablando, poniendo más música, y al final los vecinos pidieron para que yo cantara, que yo no tenía el plan de cantar ese día, pero los vecinos pidieron pues que cante Ruth, y una vez más pues canté una canción sobre nuestro Señor Jesús, ¿no? Y lo que Él hizo por nosotros. Así que ha quedado un buen testimonio aquí en Olivos del Rey, y os pido que nos apoyéis en oración para que el Espíritu Santo pueda seguir utilizando su palabra que fue predicada durante estos días. Amén. El objetivo, pues hacer una célula aquí con nuestros vecinos para estudiar la Biblia. Cuando esto se termine la cuarentena, vamos a invitarles a que vengan a nuestra casa y que estudien la Biblia, pues a ver qué tal, cómo el Señor va a prosperar esto. Así que esto es un poquito de lo que está pasando por aquí, por Olivos del Rey. No pasa mucho más porque no salimos de casa. Así que vamos a seguir con nuestro culto y vamos a alabar a nuestro Señor. Vamos a cantar una canción que se llama Te doy gloria, así que es una canción
con mucha alegría, mucha energía, así que nos ponemos de pie los que podáis y vamos a cantar Te doy gloria, vamos a cantar Cuán hermoso es nuestro Señor. Amén. Vale. Ok, muy bien. Hemos cantado Te doy gloria. Ahora vamos a cantar otra canción que dice Entre la presencia del Señor. Esta canción tiene un poco de ruido de voces al principio, como ya sabes, era el ensayo, y en un momento se va a escuchar a Débora porque ella estaba tocando el huevo y se va a escuchar que ella dice, no, es mi huevo, porque ella no quería entregar. Así que pido disculpas, pero la canción realmente es muy bonita, ella tenía muchas ganas de ponerla, así que disculpar ese pedacito, que eso no impida que alabamos al Señor de corazón. ¿Amén? Presencia del Señor con gratitud, le adoraré.
Amén, hombre sin igual, así es nuestro Cristo. Y yo espero que en esta cuarentena el enemigo no nos quite nuestra identidad. Sabemos quiénes somos en Cristo Jesús y vamos a cantar ¿Quién dices que soy? Es una versión bastante acústica, pero muy, muy bonita, así que vamos a cantarla con todo nuestro corazón. Amén. Así que... Muy bien, como hijos de Dios que somos, miembros de la Iglesia Bautista El Buen Pastor en Toledo, no nos olvidemos también de nuestra responsabilidad de ofrendar, de las ofrendas. Si podéis hacer una transferencia bancaria, hablar con Alicia o Jairo, o si no, ir apartando ese dinerito para que cuando nos juntemos se pueda dar en la ofrenda. Así que es una responsabilidad, no es una obligación, sino que es también un privilegio poder ofrendar en tiempos de crisis, porque Dios bendice. Amén.
Así que vamos a cantar una última canción y para eso quiero continuar la lectura en Apocalipsis 5, si lo tenéis ahí abierto. Apocalipsis 5, del 6 al 9. Apocalipsis 5, del 6 al 9. Habíamos visto, ¿no?, que había uno digno de abrir, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y el 6 dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Vamos a cantar digno es el Cordero. Santo,
Gloria a Dios. Así que, sin más, voy a pasar la palabra a nuestro pastor para que nos traiga la palabra el día de hoy. Que Dios os bendiga a todos. Buenos días, qué gusto verlos a todos, aunque sea por la cámara. Yo sé que no es el ideal, como siempre digo, y que se extraña el tenerlos presentes. Así que, pero bueno, al menos es más fácil así, que puedo verles las caras a algunos que frente a simplemente un cacharrito ahí con una especie de ojito que te mira y tratar de grabar algo para quién sabe quién, ¿no? Porque cuando uno se lo está transmitiendo a personas que quiere, personas que ama, es diferente, ¿no? Porque es como que uno está hablando desde la intimidad, desde el corazón, a cuando uno lo hace para alguien que ni siquiera conoce. Así que doy gracias a todos los que se han podido conectar, y también tenemos que orar por aquellos que no se han conectado. Se han conectado algunos menos que la vez pasada. Hoy pone aquí 26 personas conectadas, bueno, 26 cámaras, ¿no? O sea que hay mucho más porque veo familias y veo demás, pero es un buen número. Pero la otra vuelta éramos como 37 cámaras, o sea que nos falta Maribel, nos faltan algunas personas que... ¿Está ahí? Ah, no la vi. Bueno, nos faltan algunas personas. Ah, ahí la veo, está. Sí. Perdón, Maribel, lo que pasa es que no pone Maribel, pone Galaxy Tab. Es lo que tiene, y como se pone lejos la veo chiquita, y yo que estoy corto de vista ya, me tengo que ajustar las gafas. Pero es lo que tiene, ¿no? Entonces el hecho de poder ver a las personas, lindo ver a Mariano, ver a las caras, ¿no? No solamente predicarle a un pedazo de plástico. Así que gracias a cada uno de vosotros por estar allí, por ser parte de este culto, por ser parte de la iglesia del Señor. Así que vamos a seguir estudiando Santiago capítulo 4. Y es interesante, ¿no? Vamos a leer primero el capítulo, pero es interesante la dinámica de Santiago, y vamos a ver cómo Santiago sigue todo esto con una serie de preguntas, y el objetivo de las preguntas es llevarnos a reflexionar. Por tanto, vamos a ver que cuando Santiago nos hace estas preguntas, la idea es que pensemos en nosotros mismos. Y eso es lo bueno de este libro. No es un libro para que tú digas, esto es para fulano de tal, esto es para el pastor, qué bien, ¿no? Ahora sí el pastor tiene el palo que necesita. No, es para que cada uno de nosotros reflexionemos. Y con ese espíritu de reflexión, de crecer, de poder quitar lo que está mal en nosotros para seguir avanzando en el conocimiento del Señor, es con el que tenemos que leer la carta de Santiago. Así que y los voy a invitar a orar en esta mañana antes de leer el capítulo, y que podamos decirle al Señor, Señor, háblame en esta mañana. Háblame hoy, Señor, habla a mi corazón y enséñame aquellos desafíos que tú tienes para mí. Así que vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz, porque nos renueva, nos reconforta, nos anima, nos desafía. Pero Señor, como decía esta carta que estamos estudiando, y la exhortación de Santiago hacia nosotros era ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Señor, que lo que aprendamos hoy, que lo que oigamos hoy, que venga realmente de ti, Señor, a nuestros corazones, a nuestra mente, para transformarnos, para hacernos nuevas personas, para hacernos mejores personas, para que cuando otras personas vean nuestras actitudes, nuestras conductas, nuestras palabras, nuestra forma de hablar, de mirar, de sentir, Padre, realmente puedan ver a Cristo en nosotros. Si hay algo que queremos, Señor, y también como decía tu palabra, que allí en Santiago, que era un espejo para nosotros, es que poder mirarnos en este espejo y quitar aquellas cosas que deforman la imagen de nuestro amado Salvador, para que otros puedan ver a nuestro Salvador en nuestras vidas. Señor, oramos para que en este tiempo tú dices tu palabra y lo que nos estés hablando también, para desafiarnos a alcanzar a aquellos que a pesar de la cuarentena, Señor, podemos ver y tenemos cerca. Quizás nuestros vecinos o aquellos que están en la caja de un supermercado cuando podemos salir a comprar, o aquellos que están trabajando, Señor, que puedan realmente hablarle a sus compañeros en este tiempo, Señor, de mayor sensibilidad. Te damos gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por animarnos. Gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Así que dice Santiago, capítulo 4. Y empieza con una pregunta, como decíamos, ¿no? Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís
y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad, y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Vamos ahora los que decís hoy si mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que os aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Como vemos, es una carta cortita. Una carta que quizás no tiene de palabras muy complicadas, pero sí tiene palabras muy profundas que nos desafían. Así que continuamos con el estudio de Santiago, del libro de Santiago. Y un dato curioso que me llamaba la atención es que Santiago contiene 54 imperativos, ¿vale? En 108 versículos. O sea que cada 2 versículos nos está dando una orden, por decir así, nos está mandando a hacer algo. Así que así pasamos, ¿no es cierto?, todo este estudio de Santiago y pasamos por el capítulo 1 donde veíamos los mandatos imposibles para una persona sin Cristo, el gozo. Ahora vamos a ver que, aunque decía que tengamos por sumo gozo, aunque estemos en diversas pruebas, ahora va a decir que nuestra tristeza se convierta en gozo, pero no es una contradicción. Ahora cuando lleguemos lo vamos a explicar. La prueba, pasábamos por, dice, la paciencia, la sabiduría, la fe que nos debe llevar a sernos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. El capítulo 2 mostraba cómo juzgamos a las personas por su apariencia y nos llevaba a ver cuán falto de misericordia estamos y cuán falto de misericordia somos. Pero nos desafiaba a vivir una fe verdadera, una fe que produce obras, una fe que nos llevaba a actuar en cambios radicales en nuestra vida que podían mostrar a Cristo aún en nuestras formas de hablar, porque nuestro hablar iba a ser diferente, nuestro obrar iba a ser diferente. Por eso llegábamos al capítulo 3 con este obrar diferente delante de las personas que podían ver nuestra fe a través de nuestras obras, ¿no? Y no solamente escuchar acerca de nuestra fe, pero no ver nada. Y hay muchos que hablan, pero no muestran nada, y ese era el problema. Así que llegamos aquí a uno de los puntos máximos de mostrar nuestra fe y nuestra sujeción a Cristo, que era cuando éramos capaces de domar nuestra lengua, ese pequeño miembro que lo usamos tanto para bendecir a Dios como ahora en unas canciones, pero también para lastimar, para herir, para murmurar y para desagradar a Dios con nuestros comentarios y demás, nuestra forma de hablar, cuando nos conformamos a este siglo. Así que veíamos que era una de las cosas más difíciles de controlar y que más daño produce. Después veíamos también que esta lengua no solamente estaba inflamada o movida por nuestros deseos, sino también que era movida por el enemigo, por el infierno, ¿no? Y decía que era un fuego, un mundo de maldad. Así que llegábamos a este capítulo 3 con un desafío a tomar decisiones. Y estas decisiones tenían que ser tomadas con sabiduría. Y esta sabiduría podía tener distintos orígenes. Podía ser terrenal, animal y diabólica, ¿vale? Que es la que normalmente se usa en el mundo, o la sabiduría que viene de lo alto. Y así llegábamos a tener que decidir lo correcto y qué sabiduría creamos en nuestra vida. Hice este pequeño pantallazo y resumen, ya que el domingo pasado hicimos un paréntesis, y para tener fresco cómo venía Santiago animándonos
a cambiar nuestra vida. Pero el capítulo 4 empieza nuevamente con una pregunta que nos tiene que llevar a reflexionar. Una pregunta que no es exactamente igual a las otras, porque Santiago era muy sutil a la hora de preguntar, era no sutil, muy inteligente. Yo creo que él sí usaba la sabiduría de lo alto, porque cuando hacía las preguntas, hacía que nosotros mismos nos sintamos acusados por nuestras conciencias sin él acusar a nadie. Y es algo que debemos aprender a la hora de exhortar, ¿no? El hecho de decir, bueno, quizás con preguntas llevar a las personas a que se den cuenta de su error, y no ser nosotros los que vayamos incisivamente a tratar de decirle cuál es su error, sino que a través de la palabra y de las preguntas, conforme a la palabra, nos llevamos a ver cuál es el error. Y de esa forma es mucho más fácil llegar a su corazón, porque ve que no es nuestro juicio, sino que la palabra de Dios muestra lo que está bien y lo que está mal. Así que este capítulo 4 comienza con esta pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Fíjate, ¿de dónde vienen? Y si no viniera con la siguiente pregunta, porque Santiago es así cuando enseña, ¿no? Pone una pregunta y pone otra que nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Seguramente empezaríamos a mirar para otro lado, miraríamos así entre la cámara, a ver a quién puedo culpar, porque ¿de dónde viene? Y seguramente mi enfado viene de que mi esposa hace las cosas mal. Mi enfado viene de que el hermano Marcos no hace esto, o que la hermana Esther hace tal otra. Y siempre vamos a tratar de excusarnos, es nuestra naturaleza, ¿no? ¿De dónde vienen? Y vienen de afuera. Por eso, Santiago, cuando hace esta pregunta, después, ahí pegadito, hace otra pregunta que nos deja a nosotros sin excusas, y nos muestra nuestro carácter y quién realmente somos. Porque dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Y antes de que alguien se anime a contestar, hace otra pregunta. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Fíjate, una segunda pregunta que nos deja en evidencia, nos muestra lo que somos, lo que tenemos dentro y de dónde vienen los conflictos. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de los conflictos que hay en la iglesia es de nuestras pasiones? Una de ellas es el amor que tenemos hacia nosotros mismos. Es tan grande que cuando alguien nos hace algo que nos sentimos heridos, él debe reaccionar como reaccionó Jesús, que es posible, ¿vale? No podemos decir que es imposible, porque Esteban también lo hizo. Lo estaban apedreando y que le dijo, Señor, no detengas en cuenta este pecado. Y apedreando, no hablando mal ni murmurando, lo estaban matando literalmente. Así que podemos llegar a perdonar cualquier ofensa, pero nuestras pasiones, eso que nos quema, que nos mueve, ese amor que tenemos hacia nosotros mismos, ese orgullo, esa vanagloria, ese ego, hace que ante el primer indicio de sentirnos heridos, atacamos. De sentirnos ofendidos, atacamos. Y ahí empiezan las guerras, ¿no? Las guerras y los conflictos. Las guerras que según la RAE dice que es una desaveniencia y rompimiento de la paz. Define así la palabra guerra. Y busqué y puse, ¿por qué pone guerras y conflictos entre vosotros? ¿Por qué pone las dos palabras? ¿No? ¿De dónde vienen las guerras? Pone literalmente, y los pleitos. Y estos pleitos, dice que es una contienda, ¿no? Una diferencia por una disputa y que va a un litigio judicial entre las partes. O sea, que va un poco más, ¿no? De simplemente de las guerras, aquellas batallas que podemos pelear entre nosotros, sino que es algo que tiene una trascendencia en el tiempo y que va a involucrar a otras personas. Así que vemos que todo esto de guerras y conflictos que causan división en las iglesias, divisiones entre los hermanos, que hacen que no reflejemos el carácter de nuestro Señor, que aun cuando le estaban apedreando, cuando le estaban latigando, cuando le estaban clavando en una cruz, cuando lo estaban matando, cuando lo estaban escupiendo, en debe clamar por justicia o él debe hacer justicia con su propia mano y que tenía todo el derecho a hacerla, cosa que nosotros no, porque él era justo, no lo hizo, sino que él renunció a todo lo que él podía sentir por amor de nosotros y tuvo una actitud totalmente diferente, humillándose y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que él debe ser como el Señor. ¿Qué sucede? Que todos estos conflictos y estas pasiones combaten en nosotros. Y sabemos lo que tenemos que hacer, porque esa es la batalla, la lucha que hay en nosotros y entre nosotros, combaten en nuestros miembros, es que sabemos lo que tenemos que hacer
pero nuestro espíritu, no el Espíritu de Dios que mora en nosotros, sino nuestro espíritu, nuestro ego, como decíamos, combate porque no quiere hacer lo correcto, sino lo que va a defender nuestra propia posición o nos hace sentir superiores, alimentar nuestro ego. Así que todo esto viene de esa palabra, ¿no? Dice, de nuestras pasiones. Ahora aquí pone pasiones, y unos capítulos antes Santiago hablaba de concupiscencias, y usa exactamente la misma palabra en el original, que significan pasiones o deseos desordenados, pasiones o deseos que no están en el lugar correcto. Claro, nunca el amor va a estar en el lugar correcto cuando ese amor está enfocado hacia nosotros mismos, en vez de a Dios en primer lugar y al prójimo en segundo lugar y luego a nosotros. Porque no es que no tenemos que amarnos, pero tenemos que amarnos en el lugar correcto. Dios en primer lugar, el prójimo y nosotros. Así que esto combate a nuestros miembros porque va en contra de lo que nosotros, nuestra carne, nuestra naturaleza quiere. Y ahí es cuando empiezan las guerras, los conflictos. Y fíjate, porque después de hablar de esto, empieza a decir un poquito, ¿no es cierto?, cuáles son todas estas pasiones. Y dice, no son, o sea, que viene, ¿no?, de estos malos deseos, y empieza diciendo allí, ¿no?, codicia, matar, envidia, que ahora vamos a ir viendo qué significa cada una. Pero fíjate, ¿cuál de estas enfoca al amor al prójimo? Yo lo estaba leyendo y realmente ninguna. Todas estas vienen de un excesivo amor hacia uno mismo. Cuando uno está en primer lugar, cuando uno quiere lo que los demás quieren. Ahora, ¿habéis escuchado personas que en esta batalla o en estos pleitos sueltan todo lo que quieren decir con su boca y dicen, me quedé a gusto? No sé si lo hice bien, pero me quedé a gusto. Ya estoy satisfecho. Le dije lo que tenía que oír. Me da igual si era la forma correcta o no. Y termina haciendo más daño, ¿no? Ese es el problema. Pablo, en Romanos capítulo 6 y capítulo 7, voy a leer algunos versículos, lo expresa de una manera un poco diferente, pero vamos a ver que es el mismo concepto. Romanos 6:11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si estamos muertos al pecado es que tenemos que estar muertos a estos deseos. Si estos deseos están muertos, un muerto no batalla. ¿Tú has visto algún muerto que pelea? Yo en ningún lado. El que pelea son los vivos. Por tanto, nos va a enseñar de que si está esta batalla en nuestros miembros, es porque mantenemos vivo al viejo hombre, mantenemos vivos estas pasiones. Cuando nos miramos allí al espejo y nos creemos superiores al resto. Cuando nos creemos que tenemos todos los derechos, cuando, como decía un pastor amigo, el único derecho bueno que tenemos es renunciar a nuestros derechos. ¿Verdad? Yo siempre decía los derechos para los retorcidos humanos, porque transgiversamos y usamos los derechos para nuestro propio beneficio. Así que, versículo 11, como decíamos, termina diciendo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿No es de vuestros miembros que batallan? ¿No es de vosotros mismos que batallan con vuestros miembros? Que hacemos lo que no queremos hacer. Es de ahí. Por eso dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que el pecado, que la concupiscencia, que estos deseos desordenados, este amor incorrecto hacia nosotros mismos, no reine en nosotros. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. El rey manda, el rey ordena y el resto obedece. Cuando hay un preso, el que está en la cárcel, no manda a nadie. Por tanto, por eso dice, no reine. Dejar a vuestros miembros en esclavitud, ponerlos presos al servicio de Cristo y no de vuestras pasiones, porque vuestras pasiones lo único que causa son problemas, son conflictos. Versículo 12, seguimos leyendo allí de Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus malos deseos. Versículo 13. Ni presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Eso significa que no podemos presentar nuestras manos para golpear a alguien, nuestra lengua para insultar a alguien, nuestra mente para pensar mal de alguien, nuestros ojos para codiciar y envidiar a nadie. Pero aquí nosotros presentamos, según Santiago,
nuestros miembros para esto. Por tanto, ¿qué produce en nosotros? Una lucha interna, un conflicto, un pleito que termina siendo una guerra externa manifestándose entre los hermanos. Así que dice, como instrumentos de iniquidad. Pero da la solución. Dice, sino presentados vosotros mismos a Dios, como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y esto es precioso. Imagínate que todo tu cuerpo, tu lengua, tus ojos, tus manos, tus pies, deben ser presentados para un conflicto entre los hermanos, para ofender y lastimar, se presenten para la justicia, pero la justicia de Dios. Donde todo eso que el otro está haciendo mal, tus miembros lo usen para llevar a esta persona con mucho amor al arrepentimiento de su pecado y entregar su vida a los pies de Cristo para cambiar su corazón, para cambiar su vida y ser un verdadero cristiano como nosotros debemos serlo, mostrándolo a través de estas obras que vienen por la fe. Ahora, cuando no hacemos esto, tenemos un conflicto y guerras. ¿No es de vuestros cuerpos no es de nuestros miembros y vuestras pasiones que batallan? Claro. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentad vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Una de las formas de vencer, ¿vale? Y después vamos a ver que Santiago también lo pone, estos deseos, ¿vale? Es decirle, no tenéis instrumentos. Cuando esos deseos de mal empiezan a generarse, o esos pensamientos que no puedan usar el resto de los miembros para realizar esa maldad o ese mal que están pensando, sino todo el bien que no están pensando, pero que saben que Dios quiere que lo haga. Entonces, es como que todo eso forma una barrera y frena esas pasiones y esos deseos para ponerlos en orden conforme al corazón de Dios y no conforme al mundo y a nuestros pensamientos. Por tanto, es una batalla que tenemos dentro. Es una batalla que es difícil de ganar porque nuestra humanidad, como pone ahí Pablo, dice, por vuestra humana debilidad, porque nuestra humanidad es débil. Y lo primero que sale a relucir cuando estamos mal es nuestro carácter y nuestro temperamento. ¿Cómo me cuesta personalmente refrenar mi lengua? ¿Cómo me cuesta refrenar mis manos? ¿Cómo me cuesta caminar en el camino correcto cuando no estoy sujeto a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, cuando no estoy cerca de Dios, cuando no tuve un tiempo de oración, cuando no tengo mi devocional, cuando no estoy orando sin cesar para no entrar en tentación, para que estas cosas no venzan, porque está la batalla y uno va a vencer, para que el mal no venza al bien dentro de mí? Y es muy simple. El bien tiene la victoria asegurada siempre y cuando controle nuestras vidas el Espíritu Santo. Siempre y cuando controlemos nosotros, el mal tiene la victoria asegurada. Pero si dejamos que el Espíritu controle y somos llenos del Espíritu, la victoria hacia el bien está asegurada porque vamos a presentar nuestros cuerpos para santificación. Por tanto, todo aquello que puede ensuciarlo, que puede hacerlo inmundo delante de Dios, lo vamos a desechar instantáneamente. Hay cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y decía que el temor de Jehová, cuando veíamos el temor, es aborrecer el mal, es apartarse del mal. Y el temor de Jehová significa, es el principio de la sabiduría, sí, pero lo que significa aborrecer el mal, es que el mal, la palabra que usa allí es, te da náuseas, te produce asco, repelús. Mi hija ha mirado unos dibujitos de los gérmenes, y está con los gérmenes para todos lados. Entonces, se hace pis y quiere cambiar el pañal porque tiene gérmenes. Toca algo y quiere lavarse las manos porque tiene gérmenes. Y quiere deshacerse de todo lo que son los gérmenes, ¿verdad? Está limpiando todo por los gérmenes, no quiere gérmenes. Todo tiene gérmenes, todo es malo. Ahí está llorando, me ha escuchado que hablo de ella. Pero, fíjate, lo mismo tendría que ser con nosotros, con el pecado. Porque todo nos ensucia y es malo. Por tanto, todo lo que nos ensucia y es malo, tendríamos que querer quitarlo enseguida de nuestra vida. Ahora vio en este dibujito que tiene que cepillarse los dientes para sacarse los gérmenes de la boca.
Así que come una galleta, se cepilla los dientes. Come esto, se cepilla los dientes. Toma la leche si quiere cepillar los dientes, porque no quiere aquello que puede ensuciar. En nuestra vida tenemos que ser igual. Debemos detestar, tratar de sacar lo antes posible todo lo que pueda ensuciar nuestras vidas. Si viene un mal pensamiento, hay que quitarlo enseguida, porque ensucia nuestra vida. Por eso la Escritura dice, llevando todo pensamiento cautivo a Cristo. Si viene deseos de mentir, llévalo a Cristo y no mientas. Vence con el bien el mal. Usa tus miembros para la justicia y no para la iniquidad, para el pecado, para engañar, para lastimar. Viene el deseo de responder de una forma agresiva porque alguien te hizo un daño. Muerde tu lengua, no dejes que sea inflamada por el infierno y no dejes que se ensucie. No tienes que querer esa suciedad en tu vida, por tanto tienes que desecharla rápidamente. Ahora, todo esto es una lucha y Pablo también lo sabía, no solo Santiago. Mira el versículo 19. Hablo como humano, pues vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Si avanzamos un poquito más, Romanos 7:14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y parece que lo habría escrito Diego, yo se lo dicté, ¿vale? A Pablo. Porque soy como él, tengo esta lucha. Aunque creemos ser espirituales y la ley es espiritual y nos lleva a ser espirituales para agradar a Dios, somos carnales, vendidos al pecado. Porque nos dejamos vencer por el pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no lo que quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después da gracias porque en el capítulo 8 vemos el hombre espiritual, el hombre que ha vencido o que mata o que toma su cruz diariamente y se reviste del nuevo. Por tanto, es algo que podemos hacer. Pero fíjate, Santiago, en pocas palabras, pone lo que Pablo pone en capítulo 6 y capítulo 7 de Romano. Pablo lo hace un poco más esquemático, Santiago más sintético. Pero esa ley del pecado que mora en nosotros, de nuestra carne, está allí. Así que cuando hay pleitos y hay guerra entre nosotros, no es porque estemos haciendo la voluntad de Dios precisamente, sino la ley del pecado que mora en nosotros. Debido a que no hemos matado a nuestro viejo hombre. Así que cuando lo alimentamos, sale lo peor de nosotros. Y una de las cosas que tiene este viejo hombre es que trata de excusarse. Y se excusa culpando de sus pecados a otro. Déjame decirte algo. Y esto es importante. Esta ley siempre va a luchar. Tus miembros, el deseo y las pasiones desordenadas, a medida que las vamos entregando a Cristo y que vamos formando un carácter conforme al de Cristo, estas batallas van siendo menores o más fácil de ganarlas. Cuanto más con el mundo estamos, más difícil es. Cuanto más alimentamos nuestra carne, más difícil es. Pero podemos vencerlas. Eso es lo bueno. Estas batallas no tienen que ser grandes guerras o grandes pleitos. Si enseguida estamos orando sin cesar, como dice la palabra, velando y orando para no entrar en tentación, si cuando vienen estos deseos y estos pensamientos los entregamos a Cristo, la victoria está segura en Cristo. Pero cuando alimentamos a nuestro viejo hombre, cuando nos alimentamos el orgullo y que yo soy mejor que el otro y que por qué el otro sí y yo no, y por qué al otro le reconocen y a mí no, y porque es envidia, codicia, por qué el otro tiene y yo no, o por qué el otro hace tal cosa y a mí no se me permite, ¿no? Y empieza a luchar nuestra mente con nuestros miembros, a querer hacer cosas, por eso ese ardéis de envidia os quema, y Santiago lo decía, yo lo puedo hablar en primera persona, nos quema esa envidia. Así que tenemos esta lucha.
Y debemos elegir a quién vamos a alimentar y a quién vamos a encarcelar, a quién vamos a servir y a quién no. Dice versículo 2, volviendo a Santiago, codiciáis. Y esta palabra codiciar, ¿vale?, significa poner la mente y el corazón. Ahora, cuando vemos la ley en Deuteronomio, cuando vemos lo que dice el Señor de adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? Cuando dice que debemos servir al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro espíritu, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, está diciendo esto. Ahora, si mi mente y mi corazón está puesto en Cristo, no va a anhelar nada que esté fuera de Cristo. Cuando empezamos a codiciar, anhelar aquellas cosas, y estas cosas toman el lugar en nuestro corazón, empieza la batalla. Y empezamos a alimentar lo que no tenemos que alimentar. Lo segundo que viene después de codiciar, de esta palabra epitseneo, o petsemeo, que se dice, ¿no?, que es un deseo profundo, dice allí, ardéis de envidia. Qué triste que es cuando la envidia llena nuestro corazón. La envidia rompe familias y la envidia rompe iglesias. La envidia separa amigos de toda la vida y la envidia separa matrimonios. La envidia rompe hogares y la envidia rompe nuestra comunión con Dios. Por eso es tan peligrosa. ¿Por qué miramos lo que tiene el otro y no nos conformamos con lo que Dios nos ha dado? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Esa es la envidia. Alguien tiene algo, yo quiero uno mejor. El mundo es tan astuto, por eso puedo hablar de la amistad con el mundo y la enemistad con Dios, que continuamente está dando cosas para que otros compren, tengan y generen envidia en el corazón de las personas. Porque uno compró, tú tienes lo que te sirve, pero como el otro tiene algo nuevo, tú quieres algo nuevo. El otro está sirviendo a Dios, pero como tú no estás sirviendo, tú quieres servir y quieres tomar su lugar y da igual a quien pises, porque ese es el problema de arder de envidia, quemarte. Es cuando ese deseo o esa pasión no está en el lugar correcto, sino que te consume. Estás más preocupado en obtener lo que la otra persona tiene, o en vengarte, o en tratar de descubrir por qué la otra persona tiene y tú no, que te empieza a consumir, tu corazón se enfoca en otra cosa, tu mente se enfoca en otra cosa y pierde el concepto de Dios, pierde el concepto de lo que Cristo tiene y lo que Cristo es. Así que dice, si seguimos leyendo, dice ahí en el versículo 2, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Es increíble como la envidia y como la codicia y como el matar por envidia, por codicia o esos malos deseos y malos pensamientos, ¿no? Porque dice codiciáis, matáis, ardéis de envidia, después dice combatís y lucháis. No nos llevan a nada. No te llevan a nada. Aparte de lo que digo, a veces el enemigo ha sido tan astuto que la envidia, la codicia, el desear cosas, lo único que logra es que cuando lo tienes, ¿sabes qué hace el enemigo? Pone uno mejor. Entonces el tuyo ya es obsoleto, ya no sirve. Y empieza por otro y otro. Y hay gente que hasta se endeuda por cosas. Gente que miente por obtener cosas. Gente que lucha y habla mal de otros o tienen apariencia de piedad, engañando a todos para ocupar un cargo. Es increíble lo que hace la envidia y por eso dice que lucha y combate en los... No, pero fíjate cuál es el resultado. No tenéis. Mira, codiciáis y no tenéis. Matáis, ardéis de envidia y no alcanzáis nada. No podéis alcanzar nada. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque continuamente vamos deseando cosas nuevas. Así que todo esto lo único que produce es una batalla continua, sin descanso y sin tregua, que nos va agotando. Todo esto lo único que provoca es que cada vez estemos más lejos de Dios y de lo que Él quiere para nosotros. Y además, esto no trae nada positivo a nuestra vida. No conseguimos nada. No tenemos lo que codiciamos, no alcanzamos lo que queremos, no tenemos... ¿Por qué? Porque la clave para tener es reconocer nuestra incapacidad. Cuando yo reconozco mi incapacidad, ¿sabes qué hago? Acudo a aquel que es capaz. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia de Dios va a estar para los humildes. Por eso dice, tenéis y no tenéis porque no pedís. ¿Ves?
El que cree que todo puede alcanzarlo por sí mismo, nunca pide nada. El que es tan soberbio y orgulloso que quiere tener el mérito de todo, lo que tiene, nunca pide. Porque lo que tiene es porque se lo ganó. ¿Cuántas veces hemos predicado el Evangelio y las personas te dicen, mi Dios está en el bolsillo, mi Dios me da todo lo que yo pueda obtener, ese es mi Dios? Y la gente se hace dioses a sí mismos, creyendo que ellos tienen por su capacidad. Ahora déjame decirte, si Diego pudiera tener las cosas por su capacidad, no tendría nada. O tendría muy poco. Pero todo lo que tenemos, entre ellos, cada uno de vosotros, que los tenemos como parte de nuestra familia, es porque Dios nos los ha dado. Así que debemos pedir, y pedir a aquel que puede dar las cosas. La clave es reconocer la incapacidad y pedir al que sí tiene la capacidad de dar y otorgar ese deseo. Ahora, también hay una condición muy importante, y es que cuando uno no tiene envidia, cuando uno no tiene codicia, cuando entregó todo esto al Señor, cuando sus deseos y sus pasiones están ordenadas conforme a la pasión de Cristo y a los deseos de nuestro Señor, algo que sucede es que ya no pedimos para nosotros. Aquí dice, pedís y no tenéis porque pedís mal. Pedís para gastar en vuestros propios deleites. Siguen siendo oraciones egoístas. Yo no puedo pedir todo para mí. No puedo pedir, Señor, dame para tener. ¿Y qué hago con eso? Ahora, cuando tú pides para dar y cuando tú pides para los demás, Dios siempre responde. Y si no, pruébalo. Inténtalo. Empieza a orar para que Dios le dé a los demás. Empieza a orar y vas a ver si no tenemos lo que pedimos. Porque nuestra oración es escuchada. Porque nuestra oración va a ser sin envidia. Nuestra oración va a ser sin codicia. Va a ser sin nada que nos ensucie. Así que cuando estamos obligados a pedir, ¿vale? Tenemos que pedir lo que necesitamos. Nada más. Por eso la Biblia decía que con sustento y abrigo estemos contentos. Cuando pedimos, tenemos que doblar nuestras rodillas, porque eso nos humilla y nos hace reconocer quiénes somos y quién es Dios el que puede dar las cosas. Porque déjame decirte algo, Satanás también da cosas. Pero él hace que tú te las ganes para que crezca tu ego. Y te infla. Y te hace creer que eres bueno. Y que eres autosuficiente. Cuando no somos autosuficientes. Cuando dependemos de Dios. Somos tan insuficientes con nosotros mismos que ni siquiera tenemos la capacidad de controlarnos a nosotros mismos. Somos tan insuficientes que no podemos comprarnos la salud. Gente que ha conseguido todo. Y que ahora con esta enfermedad ni siquiera puede comprar la salud. Y que se dan cuenta cuando llegan a los extremos de que sin Dios no hay nada. Así que todo lo que podemos lograr aquí, pedimos y pedimos mal porque es para gastar en unos deleites, y son deleites temporales, que pasan, porque el mundo pasa y sus deseos. Así que cuando pedimos para satisfacer estos deseos, todo pasa. Pidamos para dar, pidamos de una manera inteligente, pidamos de la forma que Dios quiere. Ahora, me llama mucho la atención cómo empieza el versículo 4. Porque dice, oh almas adúlteras. Y la palabra que usa ahí para adúlteras significa que han cambiado su pureza, que ya no tienen la misma pureza. Yo no sé si sabéis, pero bueno, en mi pueblo se vendía la leche que se ordeñaba en los campos. Y mucha gente, para poder vender más leche, le agrega agua. Y es leche adulterada. Y fíjate que tiene buena apariencia, que pasa casi desapercibido, pero ya no es pura. Ya no está limpia, ya tiene algo que no le pertenece a eso. El alma adúltera es aquella alma que tiene algo que no pertenece a lo que Dios creó. Y eso es pecado. Cuando dejamos que el pecado adultere nuestra vida, que desordene nuestros deseos y nuestras pasiones, ¿no? Es cuando se produce todo esto. Por eso, aquellas personas que pelean, que batallan, tenemos que limpiar nuestra alma, quitar eso para que nuestra alma sea pura delante del Señor. Y aquí, Santiago nuevamente
vuelve a hacer una pregunta. Y cuando Santiago hace pregunta, nos mete en problemas. Y la siguiente pregunta dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Tú crees que la gente no sabía? ¿Crees que nosotros no sabemos que la amistad con el mundo hace que seamos enemigos de Dios? ¿Que produce una enemistad con Dios, una separación, una rotura de la comunión con Dios? Claro que lo sabemos. Y lo sabemos muy bien. ¿Pero qué sucede? Que lo olvidamos. Lo ponemos en un costado de nuestra mente y empezamos a tener amistad con el mundo. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos la amistad con el mundo? Que todo lo que realmente deberíamos mantener para Dios empieza a ensuciarse. Ya no tiene esa pureza. Ya Dios no está en el primer lugar. Y fíjate, dice, cualquiera pues, y aquí no hace excepción de personas Dios, cualquiera. El pastor que quiere tener amistad con el mundo, se enemista con Dios. No solo que se enemista con Dios, que rompe esa comunión de amistad, sino que se hace enemigo de Dios. El diácono que busca la amistad con el mundo, rompe su amistad con Dios y se constituye enemigo de Dios. El hermano de la iglesia que se hace amigo del mundo, que quiere esa amistad con el mundo, busca la enemistad con Dios y se constituye enemigo de Dios. El recién convertido que busca la amistad con el mundo, porque dice cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mira lo que dice. Buscaba la palabra amistad, ¿no? En la RAE dice afecto personal, puro, que se genera entre dos personas y se fortalece con el trato. Pero la palabra que usa nuestra escritura tiene que ver con amor. Usa la palabra filial. Y se podía traducir cualquiera, o no sabéis que el que ama al mundo, el que quiere amar al mundo y empieza a amar al mundo, la amistad del mundo, deja de amar a Dios. Por eso se constituye enemigo de Dios. Ahora, fuimos rescatados de esto. Cuando vamos al libro de Efesios, dice que éramos hijos de ira, enemigos de Dios por naturaleza, lo mismo que los demás. Cristo muere en una cruz para rescatarnos de esto. Él derrama su sangre para rescatarnos de esto, de la enemistad con Dios, nos hace estar en paz con Dios, ser amigo de Dios, poder construir esta amistad de Dios, que es preciosa porque hubo personas que fueron llamadas amigos de Dios, entre ellos Abraham, y otros que aunque no aparece en nuestra Reina Valera, es bueno buscar esta palabra en el original, porque sí aparece más veces, hay más personas que fueron amigos de Dios, por tanto es posible, ¿no? Pero claro, no podemos ser amigos del mundo, no podemos amar al mundo. Tenemos que cortar esa raíz. Tenemos que cortar esos deseos que batallan en nosotros y que nos hacen producir divisiones, que nos hacen envidiar, que nos hacen codiciar, que nos hacen estar lejos de Dios, que adulteran nuestra alma porque la van pudriendo, porque ponen cosas impuras dentro de un alma pura, porque fue purificada por la sangre de Cristo. ¿Ves por qué dice almas adúlteras? Porque Cristo la hizo limpia. Porque la sangre de Cristo la hizo perfecta, pero nuestro pecado, nuestras envidias, nuestras codicias, nuestros deseos, nuestra vanagloria, nuestro ego, hace que todo esto se ensucie, se adultere. Ya no está pura. Menos mal que tenemos 1 Juan 1:9. Y que cuando confesamos nuestros pecados arrepentidos de ellos, no con una confesión simple, no, arrepentidos verdaderamente, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad y vuelve a ser almas limpias y no adúlteras. Pero nos advierte, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si vamos al término de pasar tiempo, dice, ¿no? Fíjate, y trato, que es lo que pone la RAE, podríamos decir que cualquiera que invierte más tiempo en el mundo, en las cosas del mundo, y que está más en el mundo, empieza a generar un amor al mundo. Empezamos a amar las cosas que están en el mundo. Y dejamos de amar las cosas que pertenecen a Dios, que pertenecen a la piedad. Así que, ¿de quién somos amigos?
Si tuviéramos que evaluar hoy, ¿con quién estamos cultivando la amistad? ¿Con quién estamos pasando tiempo? Porque es importante entender con quién pasamos tiempo. La amistad con el mundo tiene que ver con todo lo que es el sistema del mundo. Muchas veces amamos más una religión que al Dios de la religión, que al Dios al cual tendríamos que amar. Y nos volvemos tan exigentes con nuestra religión y con nuestras normas, tradiciones y requisitos que con Dios. Y digo esto porque lamentablemente he escuchado gente en reuniones, ¿vale? Y sé que esto puede escuchar mucha gente y alguno va a decir que no está de acuerdo, pero que han dicho, por la denominación que pertenecemos, yo soy bautista antes que cristiano. ¿Perdona? ¿Tú amas más ser bautista que ser cristiano? No. Porque si alguien te compró, es Cristo. Pero nos volvemos como los fariseos. Y empezamos a tener un montón de liturgias y cosas que las amamos más que a Dios. Y como no suceda de esa forma, hay un problema y un conflicto. El sistema del mundo. El sistema del mundo incluye las filosofías, donde nosotros nos creemos nuestros propios dioses y buscamos a Dios a nuestra manera, y los conceptos de pecado los ponemos a nuestra manera. Entonces, si yo creo que esto no es un pecado tan grave, no pasa nada. Y empezamos a ser tolerantes. Santiago habla de todo esto, de nuestros logros. La amistad con el mundo va desde un puesto de trabajo, a un sueldo, a las peleas en la calle, a las adicciones, a las amistades que te alejan de Dios. Ay, jóvenes, aquellos que están en el instituto, que quizás amas más estar con los jóvenes fuera de la iglesia que con la palabra de Dios aprendiendo las cosas del Señor. Hay aquellos que amas más un deporte que al Señor, que dejáis las cosas de Dios por un deporte, y no hablo por un evento, hablo de dejar las cosas de Dios, no por algo puntual. No digo un día que fueron a hacer algo en familia. Hablo del que cambia, del que empieza a amar, del que invierte más tiempo en esto que en las cosas del Señor. Dios tiene una multiforme gracia para ayudarnos. Nos salvó. Pero ¿sabes qué? Satanás, que es el imitador, también tiene una multiforme formas o multiformes tentaciones. El mundo también tiene una multiforme manera de engancharnos de distintas formas, de arrancar nuestro corazón de las manos de Dios para llevarlo, bueno, no arrancarlo porque nosotros se lo quitamos, quiero que lo entendáis, Él simplemente nos tienta, pero nosotros lo arrancamos para ponerlo en lo que no deberíamos ponerlo. Ahora, cuando esto sucede, fíjate la advertencia del versículo 5, pero vamos a leerlo desde el 4 para que tome fuerza. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? ¿Pensáis que la Escritura dice esto para nada? ¿Pensáis que esto no tiene valor? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, el Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. Nos quiere para Él. Él no nos quiere compartir con el mundo, Él no nos quiere compartir con Satanás, y no porque sea egoísta, sino porque nos cuida, porque sabe que el mundo y Satanás nos va a hacer daño, y nos ama tanto que nos quiere proteger, que nos cela para que nadie nos lastime, para que nadie nos haga daño. Nos cela para que andemos en las obras que Dios mismo, en todo su amor, y desde antes de la fundación del mundo, preparó para nosotros, y para que andemos en ella disfrutando de la comunión de Dios, de los hermanos, de la paz que pasa todo entendimiento que nos da, y de una vida abundante en las cosas del Señor. Por eso nos anhela celosamente. Pero como a nosotros no nos importa esto, vivimos a nuestra manera. Y ese Espíritu Santo que está en nosotros y que ha hecho morar en nosotros y que nos anhela celosamente, que nos quiere tener celosamente para el bien, en un momento le agarramos y decimos, mira, quédate un costado de nuestra vida, no actúes ahora porque quiero vivir la vida a mi manera. ¿Sabes cómo lo llaman en otras escrituras? Apagar al Espíritu, contristar al Espíritu, entristecer al Espíritu de Dios.
Él está allí para que tú vivas una vida abundante. Él está allí para guiarte en las obras que Dios preparó de antemano. Te anhela celosamente y para eso tiene que quitar la envidia, tiene que quitar la codicia, tiene que hacer que dejes de luchar contra los deseos que batallan en ti, que dejes de mirar al mundo. Por eso la amistad con el mundo te aleja de Dios y que centres tus ojos en Cristo, autor y consumador de la fe, para llevarte a donde Él quiere llevarte. Porque ahí es donde vas a aprender a disfrutar la vida. Ahí es donde está el gozo, ahí es donde está la paz, ahí es donde está el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ahí es donde podemos gozarnos cualquiera sea la situación, ahí es donde podemos gozarnos en las pruebas. Pero claro, todo esto no nos importa. Y pensamos, y quiero que pensemos esto por un momento, el precio para que el Espíritu de Dios esté en nosotros, el precio para ser llamados hijos de Dios. El precio para revertir esta situación de ser enemigos de Dios por naturaleza, hijos de iras, como dice el libro de Efesios, fue que Cristo Jesús, el Hijo de Dios Altísimo, del único Dios verdadero, se despoja de toda su gloria, deja de ser quien es por un momento como Dios para venir a humillarse siendo un bebé, nacer en esta tierra, sufrir lo que sufrió y que recordábamos durante la Semana Santa, morir clavado en una cruz, abriendo sus manos y en ese momento clamando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él pagó el precio de nuestro pecado para darnos libertad, para que vivamos esa vida, y sin embargo, preferimos la amistad con el mundo, que no hizo nada por nosotros más que buscar nuestra destrucción, cuando Cristo, que busca tu restauración, pagando el precio más alto que se podría haber pagado, para que el Espíritu Santo more en nosotros, nos selle, nos dé vida eterna a través de la sangre de Cristo y tengan una eternidad segura en Él. Claro, es un precio que es poquita cosa, no le damos importancia. Por eso dice, pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu de Dios nos cela. Mira, Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, si dejamos que nuestros miembros le ganen, hacia las pasiones le ganen a donde tiene que estar nuestro corazón, estos deseos desordenados a los deseos correctos, a la voluntad de Dios, dice, si pecares voluntariamente prestando tus miembros a la iniquidad, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de que Cristo murió por ti, ya no hay sacrificio para estos pecados, o sea, va a haber una horrenda expectación de juicio. Pero eso habla de una disciplina terrible de parte de Dios. Pero me gusta el versículo 29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? A veces no les damos importancia al sacrificio de Cristo. A veces lo menospreciamos. A veces no le damos el valor. A veces perdemos de vista lo que Él sufrió, quién era, de qué se despojó y lo que sufrió para darnos una vida eterna. Entonces, este Dios que quiere ser nuestro amigo y que nos da un Espíritu Santo para ayudarnos a vivir como Él quiere para ser su amigo, le decimos, quieto parado. En esto no actúes, porque en esto mis miembros van a servir a mis pasiones y a mis deseos. Van a servir a lo que yo quiera y no a lo que Dios quiere para mí. El Espíritu de Dios te anhela celosamente. A Él verdaderamente le importa tu vida. A Cristo le importa tu vida. A Dios le importa tu vida. Él es el único amigo fiel que vas a tener. El mundo no. Pero piensa quién va a ser tu amigo. Porque el mundo te va a ofrecer un montón de cosas buenas a la vista. Un montón de cosas buenas a las pasiones. Un montón de cosas buenas al egoísmo y la envidia, porque te va a alimentar a ti y tu ego y te va a hacer sentir grande, pero te va a destruir. Solamente Dios puede darte las cosas que necesitas realmente para tener una vida llena de gozo y agradable, porque Dios lo llena todo en todo. Si tienes una amistad verdadera con Cristo, no necesitas al mundo para llenar esos vacíos que buscas en esa amistad con el mundo. Lo que sucede es que, claro, decíamos que amistad es pasar tiempo. Y ahí en el versículo 8, ahora vamos a volver a otro, dice, acercaos a Dios. Dios se acercará a vosotros. Pasar tiempo con Dios porque Él quiere pasar tiempo contigo. Conoce su amistad y lo que Él te ofrece, porque entonces no te vas a alejar de Él. Mira, pero vamos desde el 6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice,
Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los que se creen ser algo y da gracia a los que reconocen que son lo que son por la gracia de Dios. ¿No lo ponía Pablo de esa forma? Todo lo que yo soy, todo lo que he hecho, lo tengo por basura por ganar a Cristo. Si hay algo en que me glorío es en la cruz de Cristo. Si lo que soy es por la gracia de Dios, soy lo que soy. Si no, no sería nada. Cuando entendemos eso, es cuando la gracia de Dios abunda y empieza a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Mientras tanto, luchamos. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, porque tú quieres hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios y Dios tiene que poner freno. Dios resiste. Y Dios trata de frenarte para que no hagas lo que quieres hacer, sino lo que tienes que hacer. Por eso es que Dios te da un espíritu de dominio propio, para que controles, y no para que te controle tus pasiones. Versículo 7. Y aquí hace como una balanza. Someteos a Dios y resistid al diablo. Pero algunos cristianos nos sometemos al diablo y resistimos a Dios. Resistimos hacer la voluntad de Dios por nuestros miedos, nuestras vergüenzas, nuestras pasiones, por el qué dirán. Resistimos hacer la voluntad de Dios, pero nos sometemos al diablo. Y hacemos todo lo que el enemigo quiere. Cuando en el cristiano verdadero, Santiago está diciendo que tiene que ser al revés. Someteos a Dios y resistir al diablo. ¿Y sabes qué va a lograr? Que huya de ti. Dice, y él huirá de vosotros. Someteos, pues, a Dios. Conoces la ley de Dios, sujétate a la ley de Dios. ¿Sabes que esto no agrada a Dios? Sujétate a Dios. ¿Sabes que Dios no quiere que tengas amistad con el mundo? No tengas amistad con el mundo. No pases ese tiempo generando amor hacia las cosas del mundo. Pasa tiempo con las cosas de Dios, generando amor hacia las cosas de Dios, porque esa es la amistad con Dios. Resístete al diablo, porque el diablo te va a poner un montón de cosas, codiciable a los ojos, para que tú pases tiempo con esas cosas, forjando íntimamente y muy sutilmente una amistad con el mundo que te va a alejar de Dios. Sométete a Dios y resiste al diablo, porque cuando él vea que tu voluntad está sujeta, está sometida a la voluntad de Dios, sabe que no puede hacer nada contigo y huye porque no puede más, porque ya sabe que es un caso perdido para él, que no le vas a hacer caso. ¿Cómo logras esto? El versículo 8. La amistad dijimos que es pasar tiempo. La amistad es acercarte a la persona y conocer a la persona. Y el versículo 8, Santiago lo sabe y dice, acercaos a Dios. ¿Y qué dice? Y Él se acercará a vosotros. Precioso, ¿verdad? Abre tu Biblia y dile, Dios, háblame, y Dios te va a hablar. Acércate con una actitud humilde en oración y Dios te va a escuchar y te va a contestar. Y va a dar paz a tu corazón, más allá de la respuesta. Acercaos a Dios para alabarle, reconociendo quién es Él y la obra que ha hecho. Y adórale, porque le perteneces. No le perteneces a una religión, no le perteneces a una familia, no le perteneces a nadie. En primer lugar, le perteneces a Dios porque por su sangre fuiste comprado. Si es que has pedido perdón por tus pecados y has recibido a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Y si no lo has hecho, hazlo para que pertenezcas al cuerpo de Dios. Luego dice, sé que habéis pecado, por eso decía almas adúlteras al principio, ¿no? Y da otro consejo. Pecadores, limpiad las manos. Limpiarnos de vuestros pecados. Fíjate que no habla de todos. La Biblia cuando habla de limpiarnos habla de nuestros pies, ¿no es cierto? Jesús lavaba nuestros pies porque ya habíamos sido lavados. Santiago habla de nuestras manos porque ya habíamos sido lavados. Habla de lo que se ensucia con el uso diario. Lavaos las manos. ¿Con qué están sucias tus manos? ¿Qué has hecho durante la cuarentena que las has ensuciado? ¿Qué has hecho antes de la cuarentena y todavía no las has arreglado con Dios que las has ensuciado? Porque Santiago, Dios, a través de esta carta escrita por Santiago, dice, limpiad las manos. Lo segundo que dice es, vosotros los de doble ánimo, vosotros que estabais dudando y que estáis con la amistad con el mundo y la amistad con Dios y jugando un día al mundo y un día con Dios y un día en la iglesia y otro día en el mundo,
Dice, vosotros, los de doble ánimo, que hoy estás contento y mañana estás triste, y no hablo de la persona bipolar, hablo de aquel que deja un día gobernar a sus deseos y otros días no, y otros días sí, y está luchando. Entonces en el mundo es el más infeliz de todo, porque es un cristiano que sabe que no tiene que estar allí, pero en las cosas de Dios es otro infeliz porque sabe que está sucio de su pecado, que no se ha arrepentido, porque quiere ir al mundo y no está en un lado ni en el otro. Vosotros, los de doble ánimo, ¿qué dice? Purificad, limpiad vuestros corazones. Precioso. Porque purificar los corazones significa reconocer lo que somos. Purificar los corazones significa reconocer que nuestro corazón está lleno de inmundicia y pasarlo por el filtro de la sangre de Cristo. Ese filtro que empieza por el arrepentimiento, pidiendo perdón por nuestros pecados con una conciencia sincera de arrepentimiento, sabiendo que hemos hecho mal, y sale del otro lado del filtro, limpio y puro, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad en el momento que nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Por eso dice vosotros, los de doble ánimo, los que habéis estado practicando la amistad con el mundo y la amistad con Dios y sabéis que esto no puede ser así, purificad vuestros corazones. Arrepentíos de esto, confesadlo y dejar que Cristo os purifique. Eso es lo que está diciendo Santiago. Por eso dice afligíos y lamentad y llorad, porque no lo habéis hecho bien. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Está hablando de aquellos que luchaban nuestros miembros, aquellos que eran nuestras pasiones, aquellos que quizás te daban un gozo o algo temporal, momentáneo, y de repente se tiene que convertir en todo lo contrario porque lo vas a entregar a Cristo, y eso significa la renuncia total a esas cosas. Y termina diciendo, humillaos delante del Señor. Quebrántate delante del Señor. Dobla tus rodillas. Si te animas, haz el proscuneo, pon la cara en tierra, diciendo, Señor, no soy digno de tu gracia. No merezco tu perdón, pero me has dado tu espíritu para que me ayude a tomar las decisiones correctas. Puedo pedir la sabiduría de lo alto y me las darás. Puedo pedir el perdón de mis pecados y sé que lo tengo por la sangre de Cristo. Sé que tengo una vida eterna y sé que me compraste por precio para hacer algo diferente. Pero mis pasiones y mi iniquidad, esa lucha que tengo en mis miembros por no haber matado al viejo hombre, por no haberlo sepultado, por no haberlo entregado completamente, me han hecho perderme del foco de lo que tú tenías para mí. Y quiero vivir para ti. No quiero la amistad con el mundo, quiero la amistad con Dios. Por eso, humíllate delante de Dios. ¿Y sabes qué va a hacer Dios? Te va a levantar. Me encanta la parábola del hijo pródigo. Más pecado que el hijo pródigo creo que solo nosotros podemos tener, yo. Malgastó sus bienes en la amistad con el mundo. Nunca mejor dicho. Pero cuando vuelve al Padre, simplemente se arrodilla y dice, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Fíjate la actitud del Padre, lleno de gracia, que lo levanta, lo abraza, prácticamente casi ni le escucha porque ya conocía su corazón y lo restaura. Le da un nuevo vestido, un nuevo anillo poniéndolo nuevamente en la posición de hijo. Lo lava y hace una fiesta y un banquete. Tú puedes ser el culpable de que hoy hay un banquete en el cielo. Puedes ser el culpable de que hoy se mate el becerro gordo y que haya una fiesta si es que estás teniendo una amistad con el mundo y renuncias a esa amistad con el mundo y vuelves al Padre. Tú puedes hacer que esa fiesta en el cielo vuelva a estar. Por eso te humillas delante de Dios y Él llega corriendo hacia ti, te abraza, te levanta, te restaura y nuevamente lo exaltó a la posición de hijo. Y ¿sabes qué precioso que es cuando Dios te presenta en esa mesa, en ese banquete diciendo, ahí está mi hijo? Ahí está mi amigo y mi hijo, no solo mi amigo, mi hijo, que vive conforme a mi voluntad, a mi palabra, porque sabe que es lo mejor para él y no conforme a sus deseos. Hoy toca elegir. La próxima seguiremos desde el versículo 11, pero el desafío para esta mañana y para esta semana es de quién eres amigo y de quién
y con quién estás cultivando la amistad. Solamente piensa eso. Reflexiona en eso. ¿De quién eres amigo y con quién estás cultivando la amistad? ¿De quién quieres ser amigo realmente y con quién deberías cultivar la amistad? Y que esta semana sea un tiempo especial de acercarte a Dios y dejar que Él se acerque a ti. Un tiempo especial con la palabra, un tiempo especial de oración, no solamente porque haya una reunión de iglesia o porque tengas que comer y bendecir los alimentos por costumbre. Busca a Dios, acércate a Dios y deja que Él se acerque a ti y restaure tu vida y te use para esas grandes cosas, obras que Él preparó de antemano, solo para ti, pensando en ti desde antes de la fundación del mundo. Porque es precioso lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero la amistad con el mundo la puede arruinar. Hoy elige de quién va a ser amigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella, Señor, penetra en nuestras vidas. Nos muestra lo que somos antes de lo que deberíamos ser. Nos desafía a ser, Señor, mucho mejores para formarnos a tu imagen, para dejar nuestro pecado, para dejar de luchar y batallar, Señor, dentro de nosotros, por envidia, por codicia, por todo eso, para poner los ojos en Cristo, que es lo único que realmente debemos anhelar y desear. Señor, que esta semana sea una semana de victoria. Que podamos, Señor, cortar esas amistades que tenemos con el mundo, con el sistema. Que podamos, Señor, enemistarnos con el mundo, pero amigarnos contigo. Que tú puedas llamarnos, Señor, amigos, hijos amados. Que tú, Señor, puedas gozarte en nosotros como te has gozado en hombres, que cuando los mirabas decías varón justo y temeroso. Que puedas usarnos como instrumento de honra en tus manos, porque nuestras almas no estén adulteradas por el pecado, sino purificadas por la sangre de Cristo. Oramos y te pedimos perdón, como iglesia y como individuos, por aquellos anhelos y deseos que dejamos crecer en nuestro corazón y no estaban conforme a tu palabra. Queremos, Señor, cultivar la amistad contigo. Queremos ser personas que te amen. Gracias por tu palabra. Gracias por tus desafíos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar el culto, así que voy a cortar la grabación, pero no significa que os tenéis que ir, sino que vamos a pasar un tiempo como la otra vez, podemos charlar y demás, ¿vale? Y saludaros. No conozco los santos,